Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este acto que, como han visto, forma parte de los actos que vamos a realizar en conmemoración del 25 aniversario en el que la Universidad de Alcalá fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El acto de hoy va a ser la presentación del libro Simbolismo, Tradiciones y Ceremonial Histórico en la Universidad Cisneriana Complutense. Este libro, escrito por Antonio Marchamalo Sánchez, que será el que hablará al final de esta sesión para ilustrarnos sobre él. Recuerda el historiador Antonio Marchamalo Sánchez, en el libro que le presentamos hoy, titulado, como he dicho, Simbolismo, Tradiciones y Ceremonial Histórico en la Universidad Cisneriana Complutense, que Lope de Vega habría estudiado artes entre 1577 y 1581 en la Universidad de Alcalá y que en 1620 escribió en el bobo del colegio unas líneas sobre los colores académicos que siguen simbolizando en nuestros días valores intemporales en todas las universidades del mundo. Dice así un fragmento de sus versos: que cuando ocupan sus gradas tantas borlas de colores, verdes, azules y blancas, carmesís y amarillas. Se adentra nuestro Lope en el complejo universo que escudriña Antonio Marchamalo en su interés por recuperar, pensando en las futuras generaciones universitarias, las tradicionales señas de identidad y la riqueza cultural que supone el legado de la Universidad de Alcalá, que en este año, como ya les anunciaba, conmemora el 25 aniversario de su distinción por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Nuestra presentación de hoy se enmarca, de hecho, en la celebración de esta efeméride, que convierte a nuestra universidad en la única de España en recibir tal honor, compartido solo con otras 4 universidades en el mundo. Con la Universidad de Alcalá, el cardenal Cisneros dio forma hace ya más de 500 años a la Civitas Dei, la ciudad de Dios, al fundar en 1499 la primera ciudad universitaria, el primer campus universitario planificado de Occidente. La Universidad de Alcalá revolucionó con su creación la historia de la academia y sirvió como modelo a numerosas y nuevas universidades y centros de enseñanza en América y en otras partes del mundo. La clave de todo esto se encontraba precisamente en las primeras constituciones cisnerianas, promulgadas en 1510, que, como explica Marchamalo, establecen las bases de los rituales académicos, los ejercicios escolares, el orden jerárquico con que la institución se presentaba corporativamente en los actos públicos, incluso los usos académicos en la vida cotidiana. Señala Marchamalo que las constituciones reflejan en toda su extensión una profunda intencionalidad simbólica, inseparable de la idea de Cisneros de que la sabiduría es un camino para llegar a Dios, idea que podemos entender desde el punto de vista de una decisión filosófica. Como diría Umberto Eco, sin olvidar, como afirmaba él mismo, que una filosofía tiene un poder práctico, pues contribuye a cambiar el mundo. Y en efecto, tras la universidad y su proyecto urbanístico, su ciudad del saber, el cardenal reflejaba su interés por elevar el nivel espiritual y la deficiente formación intelectual del clero, lo que, en su opinión, redundaría en una mejor educación de la sociedad y, con ello, en una mayor prosperidad. La obra de Marchamalo se vertebra a partir de esas primeras constituciones y de las disposiciones de las sucesivas reformas reales en la Universidad de Alcalá, complementadas por otras fuentes documentales, testimonios literarios y estudios históricos. Toma, por tanto, su base en la época constitucional cisneriana, desde 1508
a 1565, y él mismo considera que en el análisis del ceremonial y el entramado simbólico de nuestra universidad destacan además otras 3 etapas diferenciadas en el tiempo. La reforma de Juan Obando a la Real Junta de Colegios desde 1565 a 1623, una época de decadencia aristocrática, 1623 a 1777, y desde las reformas de Carlos III al cese de la actividad de la universidad en el año 1836. Con estas premisas repasa Marchamalo el intrincado lenguaje simbólico universitario, indagando, entre otros detalles, en los ritos, ceremonias, emblemas e insignias, las facultades y sus protocolos, el calendario escolar, las celebraciones corporativas, las ceremonias de graduación y la música, que es una constante con gran protagonismo en el ceremonial desde que se fundara la Universidad Cisneriana. En definitiva, el libro de Antonio Marchamalo, que hoy presentamos, ayuda a profundizar un poco más en el glorioso pasado histórico y cultural de la Universidad de Alcalá, que tiene continuidad en nuestros días y que fue decisivo para que la UNESCO considerara en Kioto, el 2 de diciembre de 1998, que nuestra institución merecía su designación como Patrimonio Mundial o Patrimonio de la Humanidad. Enhorabuena, Antonio, por tu interesante obra que vamos ahora a comentar. Y para ello le voy a dar la palabra al profesor don Javier Rivera Blanco, presidente de la Comisión de la Conmemoración del 25 aniversario de la Declaración de la Universidad de Alcalá como Patrimonio Mundial. Adelante, Javier. Muchas gracias, querido rector, queridas autoridades, queridos compañeros y vecinos y amigos de Alcalá. Hoy nuestro rector ha querido rescatar un libro que no se pudo presentar en su segunda edición ampliada y corregida por culpa de la pandemia, y lo hace no solo por el contenido que versa sobre nuestra universidad, sobre su historia, sino también porque quiere traer aquí a esta casa a 2 grandes amigos de la universidad, al profesor Llull y al profesor y gran amigo de esta casa, el autor del libro, Marchamalo, doctor Marchamalo. Yo querría decirles que no siempre ha tenido amigos la universidad. En alguna ocasión ha habido algunos que la han mirado al menos con alguna forma despectiva. Y para ponerles en trance, traigo un breve texto para que nos situemos en momentos que no fueron tan brillantes. A mediados del siglo XVII, un holandés, ya conseguida la independencia de los Países Bajos de España, vino hasta estas tierras tratando de alcanzar al rey Felipe IV para intentar conseguir una representación diplomática en España. Vino a Alcalá, como no podía ser menos, a conocer su famosa universidad. Dice literalmente: teníamos mucho interés en ver la biblioteca, pero el rector, que tenía las llaves, estaba durmiendo. La célebre Biblia, conocida como Biblia Complutense, se imprimió allí mismo. Nos llevaron arriba a una sala con tapices donde colgaba una cortina de terciopelo carmesí con el escudo del fundador. Delante había una mesa. En esa sala se reúne el Senatus Academicus, es decir, el rector con los colegiales, que pertenecen al clero y proceden en su mayoría de las familias más influyentes de España. De ahí provienen muchos obispos y arzobispos. El rector actual es un tal don fulano de Bárcena. Su calidad es tal que en España ocupa siempre la mano derecha y del propio rey, hasta el punto de que los estudiantes le obligaron a gritos que se pusiese a la derecha del monarca, que quiere tratarle de señoría. El rector tiene jurisdicción propia. En Alcalá hay unos 2.000 estudiantes, pero en otros momentos llegó a haber 4.000, 7.000 e incluso 10.000. Solo hay alrededor de 2.000 vecinos. Después asistimos a 2 lecciones de 2 catedráticos, una de medicina, en la que había un total de 12 estudiantes, y otra de derecho, que contaba con más de 50 oyentes. Los catedráticos no hacían más que dictar.
lo que fue motivo de no poca confusión y burlas entre los estudiantes. Bueno, esta es una visión de nuestra universidad en la que tenemos que hacer también autocrítica, y tenemos que conocer y estudiar. En unos días publicaremos un texto de un jesuita, y aquí está el señor rector de la Casa Jesuítica en Alcalá, que explicará desde otra visión, como alumno que fue de ese colegio, una ciudad en 1654 de Alcalá que era una auténtica maravilla por sus fiestas, por sus edificios. Era una Alcalá universitaria viva, en la que todos sus colegios estaban llenos de cuadros, de retablos, de mobiliario y de todo tipo de elementos que le daban su forma de ser. Pero para hablar precisamente de ese contenido histórico, de esa historia y de este libro, tenemos aquí a dos buenos profesores, dos magníficos profesores que han colaborado con la universidad. Me van a permitir que les presente al primero que va a intervenir, que es el doctor Josué Llull, colaborador de nuestra universidad con mucha frecuencia, participa en varios de sus grupos de investigación, es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid e hizo el máster en Gestión Cultural de la Universidad de Alcalá. Desde 1995 es profesor titular en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. Es miembro de la Institución de Estudios Complutenses, cuya presidenta nos acompaña, y colaborador habitual del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Sus líneas de investigación se centran en patrimonio, en historia de Alcalá de Henares y didáctica de las ciencias sociales. De sus preciosos libros hay uno muy importante, que es el Alcalá desaparecido, el Alcalá destruido, que se titula exactamente La destrucción del patrimonio arquitectónico de Alcalá de Henares, que fue su tesis doctoral. Ha hecho una monografía muy interesante sobre el Palacio Laredo y es un experto en historia de Inglaterra. Ha trabajado en ámbitos bilingües, inglés, español, y ha colaborado, como digo, en muchos trabajos de investigación con nuestros institutos y con nuestras facultades. Muchísimas gracias, doctor Llull, por acompañarnos en esta ocasión. Después de la presentación y de las brillantes palabras del profesor Rivera, tiene la palabra el profesor don Josué Llull Peñalba, profesor titular del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Hola, buenas tardes, autoridades académicas, civiles, compañeros de la universidad y, bueno, amigos todos y vecinos de Alcalá. Para mí es un honor que me invitaran a este acto y, en particular, a nivel personal, bueno, por la amistad ya de ciertos años y la coincidencia de intereses y de temas de investigación, el propio autor del libro, Antonio Marchamalo. Me han pedido que haga, bueno, unas pequeñas reflexiones sobre por qué este libro es importante o qué es lo que podemos aprender del mismo. No lo voy a desgranar, ni mucho menos, aunque confieso que ayer estaba de viaje, venía en tren, viaje largo y, bueno, pues pensaba echar un vistazo rápido, pero la verdad es que me atrapó la lectura y me lo terminé. O sea, que realmente es un libro que es muy interesante, es muy apasionante, porque cuenta cosas que van más allá de lo que es el ceremonial, el protocolo, los emblemas, que está muy bien descrito con una documentación apabullante, diría yo. Va más allá de eso porque cuenta un poco cómo era la vida universitaria. Entonces, muchas veces los que nos dedicamos a la historia, pues nos enfrentamos a, bueno, pues a estudios que son muy sesudos, pero están muy centrados en las grandes personalidades o en los hechos relevantes y a veces conocer la intrahistoria, la vida cotidiana, pues bueno, nos hace reconstruir cómo era el pasado en una época determinada. Y el libro, a mi entender, más allá de contar un poco pues todas estas cuestiones protocolarias, pues cuenta cómo era la vida de los estudiantes, la vida de los profesores, los diferentes rituales, el calendario académico y, bueno, pues eso es muy interesante. Para, digamos, enfocar esta especie de reflexión o introducción al libro, quería centrarme en dos aspectos que están muy relacionados. El primero sería el valor patrimonial o el sentido de patrimonio que pueden tener todos estos símbolos y, por otro lado, por qué estos símbolos, estos rituales son importantes desde un punto de vista social. Un poco las dos cosas que voy a intentar desgranar.
brevemente para que no, incluso si hay algún tipo de debate o cuestiones, pues demos tiempo para ello. Entonces, bueno, empezamos por la primera parte, el patrimonio. El patrimonio de la UNESCO suele distinguir, o el patrimonio declarado por la UNESCO suele distinguir aquellos fenómenos culturales o expresiones artísticas, también naturales, que son especialmente relevantes o significativas para la historia del mundo, o que han tenido una representatividad más allá de lo local. Y en este sentido, el criterio sexto que se aplicó para nominar a Alcalá de Henares con esta categoría fue que Alcalá y la tradición universitaria en particular estaba directamente asociada a la tradición cultural del siglo de oro, del Renacimiento del siglo de oro. Y era un verdadero ejemplo, una estupenda representación de cómo era esa tradición, esa manera de entender las cosas, ¿no? Desde la idea de la ciudad de Dios hasta todo esto de, bueno, pues alcanzar a través del ejercicio de la sabiduría del estudio, pues bueno, el camino hacia Dios y hacia la verdad. Esto tenía o tuvo dos representaciones muy claras. La primera era su representación material o artística. Esto se refleja pues tanto en los edificios que forman parte de la universidad, que tienen un simbolismo muy particular, empezando por la fachada de este colegio, que también escribe en el libro Antonio Marchamalo, y por supuesto el trazado urbano, el modelo urbano de una universidad formada por colegios en torno a estas dos calles principales, que luego sirvió de modelo a otras universidades en América, sobre todo. También el patrimonio artístico que han estudiado otros compañeros, por ejemplo Roberto González Ramos, pues es especialmente significativo como representación de todo aquello. Pero luego hay otra parte que entroncaría con lo que llamaríamos más el patrimonio inmaterial. Y esto es algo a lo que no se le prestaba demasiada atención hace tiempo, pero que ya está siendo oportunamente legislado. La propia UNESCO ya en 2003 lanzó una serie de directrices encaminadas a preservar ese patrimonio inmaterial. Y recientemente, también en el caso español, el corpus legislativo relacionado con el patrimonio en el año 2015 también lo catalogó y lo protegió, lo cogió bajo su amparo. El patrimonio material serían todas aquellas tradiciones, costumbres, usos, ceremoniales, rituales, que de alguna manera son significativos o representativos de algo. El autor reconstruye muy bien, a mi entender, cómo hay que un sustrato, por un lado, aristocrático y, por otro lado, eclesiástico, sobre todo, que son los que están detrás de todo aquello que componen esta serie de rituales y ceremonias, que identificaba muy bien cómo era la vida universitaria y, sobre todo, qué carácter emblemático se le quería ofrecer. Entonces, creo que es importante conservar esto o tratar de reconducirlo o de recuperarlo en la medida de lo posible, porque de alguna manera la imagen de la universidad, la identidad de nuestra universidad, no solamente son estos edificios, ni los planes de estudio, ni los proyectos de investigación, ni los profesores o estudiantes que formamos parte de ello, sino todo ese ceremonial, toda esa cultura inmaterial que de alguna manera le definió estupendamente bien en aquella época y de la que somos herederos. Por tanto, mi sugerencia sería no solamente bueno, valorarlo y entenderlo a través de proyectos de investigación o en un libro como este, sino, en cierto modo, volver a recuperar ciertas tradiciones que creo que son importantes y que cuando vamos a otros países nos llaman mucho la atención, nos parecen tremendamente exóticas, las vivimos como algo extraordinario. Pongo un ejemplo claro, cuando estamos en Inglaterra y vemos toda esta parafernalia con la que se conducen no solamente los actos académicos, sino también, por ejemplo, los actos religiosos, la coronación del rey que tenemos dentro de poco. Y, en cambio, estas cosas que tenemos aquí en nuestra propia tierra y que además están tan documentadas y también sabido, pues como que se van dejando de lado o que se van, no sé, quizás considerando algo un poco rancio o caduco de otros tiempos. Entonces, ese mantenimiento de las tradiciones, sobre todo cuando hay un simbolismo detrás que las explica, creo que es muy importante. Y luego, la segunda cuestión que quería tratar, que tiene que ver con esto, con los rituales, con el ceremonial,
me gustaría traer a colación los estudios del sociólogo Durkheim, que ya a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ya hablaba de la importancia de los ritos desde un punto de vista antropológico. Él decía, entre otras cosas, que toda esta serie de ceremonias y rituales surgen de una conciencia colectiva y que las sociedades buscan ideales, ya sean trascendentes, religiosos, de modelos sociales, valores morales, y tratan de alguna manera de identificarse con ellos. Entonces los ritos, las ceremonias, sobre todo porque son procesos extraordinariamente pautados, ayudan a identificarse con ese tipo de cosas. Esta es la importancia que tienen. Entonces yo creo que la universidad fue un ideal de búsqueda de la sabiduría, un ideal de, de excelencia académica y universitaria, y lógicamente todos estos rituales y ceremoniales ayudaban a transmitir esa función. Y para terminar, creo que estos ritos que refuerzan también el sentido de pertenencia a la universidad, pues en algunos casos se manifiestan de manera como muy fehaciente, más allá de lo pintoresco de la procesión o de ponerse los birretes, como bueno, en el cuadro que tenemos aquí, de los catedráticos, pues más allá de todo esto, hay cuestiones que tienen que ver con esa función ritual de sentido de pertenencia a la comunidad. Y entonces me permito traer a colación una cita del libro, que es el juramento de obediencia que había que prestar. Entonces yo lo leo otra vez ahora y digo, bueno, es que esto deberíamos seguir haciéndolo. O sea, como profesores de la universidad, porque aquí dice cosas como que y en los negocios y cosas del referido colegio y universidad, juro, prestaré fielmente mi auxilio a favor del mismo colegio y universidad. Defenderé, según mis fuerzas, los derechos y libertades, exenciones y prerrogativas del mismo. Apartaré y rechazaré en cuanto pueda los daños e incomodidades del mismo colegio y universidad y de las personas del mismo, y acudiré a vuestra llamada tantas veces cuantas sea requerido. Procuraré el honor, la dignidad y la utilidad del colegio y universidad en cualquier estado de la vida en el que lleve, por todo el tiempo de mi vida, y así me ayude Dios, y con el Santo Espíritu os ayude Dios. Entonces, no sé, a mí me parece que esto, bueno, deberíamos seguirlo manteniendo todos, ¿no? De que entra dentro de nuestra deontología profesional como profesores de esta casa y bueno, va más allá de una cuestión puramente retórica o de un adorno iconográfico que se manifiesta a ojos visibles de manera muy pintoresca, sino que realmente hay un trasfondo detrás que creo que merece la pena recuperar. Y bueno, pues esto sería todo, en principio, por mi parte. Muchas gracias, profesor Llull. Comparto plenamente su última reflexión sobre el párrafo que ha leído de Marchamalo, que en definitiva, como bien dice, solo significa un juramento sobre el respeto y la defensa de los valores de la institución. Entonces, bueno, lo digo de forma mucho más resumida, pero en el fondo es lo que quiere decir y yo creo que estamos de acuerdo, que deberíamos retomarlo, ¿por qué no? Bueno, a continuación ya para que sí aborde el libro y nos cuente realmente sus entresijos y lo que ha querido transmitir, le doy la palabra a don Antonio Marchamalo Sánchez, como hemos dicho, autor del libro Simbolismo, Tradiciones y Ceremonial Histórico en la Universidad Cisneriana Complutense. Doctor. Un poquito, sí. Gracias, señor rector. Como ha hablado el profesor Llull, la identidad es fundamental en las sociedades y en los pueblos. Me van a permitir que haga un alegato también pues, de algo terrible, que es, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, que todos sufrimos en algún pariente, en alguno conocido, en alguien cercano. Es la persona que pierde las raíces, que pierde el vínculo con la sociedad, que llega un momento en que desconoce a sus propios familiares, a sus hermanos, a sus padres, el lugar en el que nació. Si destruimos el patrimonio, destruimos nuestra significación.
la explicación de dónde venimos y de qué somos y a dónde vamos. Por eso estos libros son fundamentales para conocer esa raigambre que nos explica y que nos señala que generación tras generación debemos transmitir todo ello. En este libro se analizan muy pormenorizadamente sucesos importantísimos de la universidad. Como se señalaba, el juramento, al que habría que añadir que siempre se hacía en favor de la Inmaculada, un inmaculismo que marcó mucho a la Universidad de Alcalá. Pero se cuentan historias interesantísimas como la llegada del rey Francisco I de Francia. Nosotros los españoles, que siempre hemos estado casi sumisos a los franceses porque en la Guerra de la Independencia llegaron a semidestruirnos, pues tenemos que estar orgullosos que tuvimos a un rey francés preso en España y que vino a conocer la Universidad de Alcalá, como él relata muy bien. También estuvieron la Embajada del Japón, también hubo muchas personalidades. Es muy bonito una parte del texto del profesor Marchamalo, yo les hablo más de anécdotas porque él va a hablar de su contenido profundo, en el que nos explica qué es hacer el primo. Y es de un doctor que tuvo en nuestra universidad, pues que era un verdadero primo, que era el infante don Antonio María Pascual de Borbón, que era un poco retrasado, discapacitado, y se le dio el título de doctor honoris causa de nuestra universidad. Y también nos cuenta la historia de Quintina de Guzmán y de otros muchos doctores contando el origen del Gaudeamus, que viene de la Universidad de Palencia, el uso del latín hasta finales del XVII y que se intentó recomponer en el siglo XVIII. Tiene un capítulo precioso, muy interesante, sobre la clausura de la universidad, cómo van desapareciendo primero el Colegio de San Ildefonso, después los colegios menores, por qué la Universidad Central se llamaba Central, que se nos ha olvidado a muchos, porque las cátedras de las 10 universidades que entonces había en España y los títulos de doctorados solo se podían dar en la Universidad Central, y por eso la Universidad Central. Por eso, después, cuando aparecieron nuevas universidades que podían dar las titulaciones, que se estudian muy bien en este libro, pues pasó a llamarse la Central Complutense de Madrid, un nombre que es enemigo de sí mismo, de su propia significación. Bueno, el rector tenía jurisdicción. Quiere decir jurisdicción que era independiente del poder municipal y del poder real. Solo dependía del Papa, del pontífice. Y eso es muy importante porque entonces esa centralización que hemos visto después en el siglo XIX, pues se acaba de consumar lo opuesto hace unos días con una nueva ley de universidades, en la que la descentralización está llegando al máximo, dando poderes importantísimos a las comunidades autónomas. Bueno, aquí tenemos un libro verdaderamente importante que ha realizado el doctor Marchamalo Sánchez, del que yo tuve el orgullo de estar en la lectura de su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid sobre el canciller de la Universidad de Alcalá y la Iglesia Magistral, un trabajo verdaderamente importante e interesante. Él es historiador, es licenciado en Historia del Arte, es máster universitario en Historia de la Monarquía Hispánica, doctor en Historia y en Arqueología, diplomado en Ciencias Religiosas, después nos dirá algo, nos reclamará algo, profesor emérito de Historia y consejero académico de Rider University de New Jersey, miembro numerario de la Institución de Estudios Complutenses, biógrafo en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, cronista oficial de la Villa de Humanes, asesor de varias restauraciones, fundador en 1988 de los Encuentros de Historiadores de Valles del Henares, tiene premios de poesía, de prosa, Premio Ciudad de Guadalajara de Investigación Histórica y tiene insignia de oro del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Tiene muchísimos libros publicados de la universidad, varios, entre ellos uno sobre el sepulcro de Cisneros, otro libro sobre la magistral. Hace unos meses organizó un curso magnífico sobre Ignacio de Loyola y sus lugares alcalaínos, y es un verdadero hombre dedicado a la historia y a la cultura de Alcalá y de nuestra universidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Rivera, por sus siempre brillantes palabras. Y haciéndome eco de las mismas, recuperemos la memoria sobre nuestro patrimonio, ahora sí dándole la palabra al profesor Marchamalo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá.
le voy a añadir un título más, dignísimo, que es el que figura en las constituciones cisnerianas y que hay que recuperar. Porque las otras universidades se quedan en magnífico, que es una cuestión del BOE de hace 4 días. Pero lo de dignísimo es de 1510. Bueno, queridos amigos, profesores, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a esta Universidad Cisneriana, en la persona de su rector, por su demostrada sensibilidad ante esta aventura apasionante y a veces ingrata de rescatar la historia de nuestra institución. Y dar gracias también a los profesores Javier Rivera y Josué Lul, que me acompañan por sus palabras de elogio, exageradas sin duda hacia mi persona, pero también por su colaboración en esta tarea oscura, silenciosa, a veces callada, ingrata, de recuperar y de ir rescatando la memoria de la Universidad Complutense. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán que a santo de qué viene servir en este mundo de hoy un libro que trata de las ceremonias universitarias antiguas. Les adelantaré que precisamente en eso es donde radica el máximo sentido de este libro, que nació hace ya algunos años con vocación de servicio a esta entidad, a esta universidad. Porque es una realidad que la universidad fundada en Alcalá por Cisneros y recuperada para la ciudad en 1977, a partir de las reformas de Carlos III, fue perdiendo a jirones, por explicables razones históricas, las señas de identidad que, formando parte de su patrimonio inmaterial, expresaron al mundo plásticamente su grandeza en los llamados siglos de oro. Por esta causa, en paralelo con la excelencia docente de sus enseñanzas actuales y atendiendo exclusivamente al prestigio histórico de la institución, al conmemorar el 25 aniversario de la declaración por la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, parece llegado un momento ideal para activar la recuperación integral de ese tesoro histórico-artístico que, tras largos 5 siglos de existencia, forma el patrimonio cultural inmaterial de la Universidad de Alcalá. Así, el título del libro que hoy presentamos anuncia claramente su contenido, pues habla del simbolismo, las tradiciones y el ceremonial de esta universidad a lo largo de una historia de casi 600 años. Por tanto, para quien desee conocer cómo era un día cualquiera de los siglos pretéritos en el Colegio Mayor de San Ildefonso, o lo que significan los vistosos colores actuales de los emblemas de las facultades, o ese Gaudeamus igitur que los universitarios cantamos al terminar nuestros actos académicos, este es su libro y les aseguro que no les defraudará. Pero ya he dicho antes que este libro ha nacido con vocación de servicio. Una vocación de servicio hacia Alcalá de Henares y sus ciudadanos, a través de una de sus señas de identidad más universales, que es la que le han llevado nada menos que a ser considerada la ciudad patrimonio de la humanidad. Todos los aquí presentes sabemos que hasta ahora, al nombrar a Alcalá de Henares, quienes oían ese nombre pensaban de inmediato en las almendras, en monjas, frailes, en Cervantes y en este edificio de San Ildefonso a todo tirar. A veces, incluso, pensaban en la tuna, en la hostería y hasta en las cárceles. ¿Cómo sería la cosa que el sabio refranero español está lleno de referencias a nuestra ciudad universitaria y nos recuerda en varios dichos aquello de que en Alcalá de Henares monjas y frailes y otros personajes complutenses mucho menos santos y más mundanos que están en la mente de todos pero que no son ahora del caso? Cuando la prestigiosa Universidad Norteamericana de Harvard, fundada 28 años después de la nuestra, que maneja el mayor presupuesto de todas las universidades del orbe, presume justamente de que por sus aulas han pasado 40 premios Nobel y 7 presidentes de los Estados Unidos, yo pienso en nuestra Universidad de Alcalá y que casi en un similar periodo de tiempo, con mucho menos dinero, produjo alumnos tan inmortales o más que los antes citados. Y la verdad es que no siento ninguna envidia. Porque a fin de cuentas, se piense como se piense y con el corazón en la mano, ¿alguien medianamente en sus cabales elegiría para compartir una cerveza o un café a los presidentes Adams, Roosevelt, Bush o Barack Obama
antes que a Francisco de Quevedo, Ignacio de Loyola, Mazarino, Calderón de la Barca, Lope de Vega o Jovellanos? Ya desde el siglo XIII, la imagen de las universidades se proyectó sobre la sociedad mediante la manifestación pública de sus trajes distintivos, cortejos y festividades. Por eso, cada universidad es depositaria de un patrimonio inmaterial más o menos valioso, formado por su propia historia, escrita a su vez por las sucesivas aportaciones de sus integrantes, eso que ahora nos llaman egresados, un latinismo contradictorio, porque es el participio del verbo egredior, que significa salir. No entiendo por qué se ha de llamar egresado a un señor que está en la universidad. Creo que es contradictorio. Este patrimonio, si no es bien divulgado, no puede ser valorado por las sociedades a las que van destinados. Sin embargo, hoy, gracias a los medios de difusión con los que contamos, es posible proyectar hacia el mundo una imagen potente de las instituciones universitarias, tanto de su excelencia académica como también de lo contrario, que es la posible mediocridad. Es así como el lenguaje simbólico conforma, materializa y transmite al mundo entero la visión de cada universidad, en primer lugar a sus propios universitarios, luego a su ciudad, a su país y al mundo urbi et orbe. De ahí que sea un delicado material la exposición pública de las ideas expresadas en los símbolos mediante las artes, los ceremoniales y sus ritos. Ya en 1611, el licenciado en Teología Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana, definió las ceremonias como el modo y término de honrar a Dios con actos exteriores. Y atención al lugar, Castilla, y a la fecha del diccionario de Covarrubias, pues a comienzos del siglo XVII, en el reino de Castilla, nadie dudaba de que Dios estaba sobre todo, lo que explicaba la importancia de las ceremonias. Sin embargo, aquel rico tesoro secular propio de las universidades españolas estuvo a punto de desaparecer en aras de una miope progresía que, iniciada en la Ilustración, tuvo su culmen al final del reinado de Isabel II, cuando en 1868 se suprimieron torpemente las solemnes investiduras de los grados de licenciado y de doctor. Los legisladores isabelinos quisieron destacar, mediante un erróneo afán de modernización, por cierto, económicamente que se demostró eficaz, despojaron de sus aspectos tradicionales y unificaron de forma dictatorial y arbitraria los ricos ceremoniales seculares y diferenciadores de las universidades españolas. En este libro hemos recogido los datos, los antecedentes sobre los que es posible reconstruir el edificio del ceremonial universitario de Alcalá, históricamente cargado de la más alta significación académica desde 1519. Aquí están las bases que puso el propio Cisneros en sus constituciones de 1510, sumadas al desarrollo histórico, obra de los universitarios complutenses a lo largo de 5 siglos. Como fácilmente comprobará el lector, Alcalá no necesita recurrir a fórmulas foráneas como necesariamente deben hacer y hacen bien las universidades de nuevo cuño, que carecen de ornato histórico. Y así, este libro ofrece a nuestra universidad y con ella a toda la ciudad complutense la posibilidad de recuperar con riguroso sentido histórico un patrimonio inmaterial que legítimamente es suyo, para extraerlo del mundo de los legajos polvorientos y ponerlo en valor insuflándole nueva vida. Sería un magnífico paso adelante en esa feliz hacendera colectiva que se ha dado en llamar recuperar Alcalá. Se pueden imaginar los cortejos académicos que organizarían muchas universidades del mundo si dispusieran de un completo repertorio de símbolos propios, de un rectorado y un paraninfo situados en este bellísimo colegio de San Ildefonso, unido por una vía sacra soportolada, larguísima, con la catedral magistral, el templo mayor cisneriano y universitario por excelencia de Alcalá en los siglos de oro. ¿Y qué impresión causaría en nuestros visitantes el alegre sonido de las campanas de San Ildefonso y de la magistral volteando concertadas en diálogo a festa de coro, anunciando las graduaciones de nuestros licenciados o doctores? ¿Por qué razón no hacerlo?
Si las más prestigiosas universidades del mundo como Bolonia, Cambridge, Oxford, Salamanca o incluso Harvard no recelan ni tratan de ocultar mostrando al mundo el rico patrimonio cultural acumulado por sus mayores, ¿por qué extraña razón la excelencia histórica de nuestra universidad, tan rica o más en tradiciones que esas universidades, no puede exponerse en las calles de Alcalá sobre el escenario original de sus maravillosamente recuperados edificios académicos? No duden de que el mínimo coste económico a satisfacer por la recuperación de buena parte de la propia historia sería barato, pues cualquiera puede comprender fácilmente que sus efectos se multiplicarían en beneficio de toda la sociedad complutense. Por tanto, nos parece evidente que recuperar la mayor parte posible del protocolo universitario complutense y sus símbolos puede ser una actuación determinante para la ciudad, por lo que supone como proyección pública de nuestra personalidad universitaria, especialmente hoy día por la eficacia de las redes de divulgación con que actualmente contamos. No se nos oculta que esa tarea de recuperación es difícil y debe ser acometida solidariamente, con prudencia, pero también con decisión y con continuidad. En este sentido, hay que felicitar a la universidad por el verdadero acierto de llevar a la Catedral Magistral Universitaria desde su origen la ceremonia de inauguración de cada curso académico. Este acto, al celebrarse en un recinto dotado de sacralidad, cargado desde 1519 de la más alta significación académica, que es común a todas las facultades, permite percibir sensorialmente cada año a los claustrales, docentes y alumnos asistentes su integración histórica en la secular universidad fundada por Cisneros. Antes de terminar, quisiera dejar aquí una última reflexión. Las situaciones importantes de la vida exigen su ornato y rechazan ser dejadas en manos de la rutina, pues un sentimiento humano que todos percibimos en nuestro interior nos dice que hay que dar a cada situación la dignidad que merece. Por eso vestimos nuestras mejores galas para asistir a un acto importante o a una fiesta, y los enamorados se atavían de forma extraordinaria para celebrar su unión cuando ésta se supone que va a ser definitiva. Sin embargo, el último libro de ceremonial de la Universidad de Alcalá es el incluido en la reforma de Gómez Zapata que ordenó hacer Felipe II en 1583. Es muy triste que tras una vida de estudio y sacrificios de todo tipo, que comenzó muchas veces a los 5 años de edad, nuestros universitarios recojan hoy sus títulos profesionales en la impersonal y fría ventanilla de una facultad, de manos de un honrado funcionario. Era el 22 de junio de 1837 cuando se licenció en Teología nemine discrepante el último graduado de la Real Universidad de Alcalá, don Vicente de la Fuente, al que aún se le notificó la posibilidad de optar a una canonjía en la Iglesia Magistral. Aquel gran historiador y catedrático que fue un universitario integral, 62 años después de su graduación, escribió en su Historia de las Universidades: Salamanca ha cuidado siempre de su historia y tradiciones, y esto le honra en gran manera. Alcalá padeció siempre de incuria y desidia en esta parte. He mirado por sus glorias como buen hijo más de lo que ella miró. Esto nadie me lo puede vituperar. Hoy, quizá un poco tarde, 134 años después de aquellas palabras de don Vicente, llega nuestro libro al patio mayor de escuelas del antiguo Colegio Mayor de San Ildefonso. Esperamos, como don Vicente, que nadie nos vitupere por mirar por las glorias de la Universidad de Alcalá. En último término, recordaremos las palabras del mensajero de la paz, Paulo Coelho, que dice: solo hay una cosa que hace a un sueño imposible de conseguir, el miedo al fracaso. Queridos amigos, querido rector, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Marchamalo. Enhorabuena por su brillante charla, por abrirnos las puertas a lo que decía el profesor Rivera, al olvido y permitirnos recuperar parte de esa memoria sobre nuestro patrimonio, pero me temo que para seguir recuperándola tendremos que leer el libro. Así que les animo a todos ustedes a que lean el libro y recuperemos todos nuestra memoria sobre nuestra universidad,
que poco a poco espero que vayamos haciéndolo, y yo tomo nota de todo lo que ha dicho para que, si somos capaces, en unos años, pues recuperamos gran parte de las costumbres, ceremonias de nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.